Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en vivo hasta las 11 de la noche en el timón con la señora Cecilia Bufflet. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien, por suerte, acá estamos. Sí, señora, bueno, con muchas novedades, ¿eh? El dólar sigue arriba de 40 pesos, pero los mercados están bastante mejor cuando uno mira lo que ha pasado con las acciones argentinas, con los bonos sobre todo. Hemos tenido un septiembre con una recuperación interesante de los bonos, con una caída del riesgo país. Por supuesto es relativo, es cierto. Claro. Estábamos con caídas muy importantes, pero se ve que para los inversores internacionales hubo como un piso. Y si eso efectivamente se consolida, bueno, la tarea es larga, pero el fantasma, digamos, del estallido financiero se va alejando cada vez más, ¿no? Y eso no es un dato menor. No es poca cosa, no es poca cosa. Ahí hay, cierto, una recuperación de los bonos que ya lleva varias semanas. Ahora el dólar sigue... Sí, calentito, tenso, calentito, porque todavía no queda claro finalmente cuánta va a ser la plata que se reciba del Fondo Monetario o de Trump o de todos, digamos, sí, si es que va a haber. Vamos a hablar hoy de esas versiones. Y además si eventualmente va a haber alguna especie de autorización más firme al Banco Central o decisión del Banco Central, bueno, de intervenir y salir a bajar el dólar. Todo eso todavía no está claro. Entonces, claro, nadie vende, pero da la sensación de que tampoco hay mucha avalancha para ir a comprar a estos precios. O a determinados precios, ¿no? De hecho, hoy fue el famoso supermartes. Los efectos se van a ver mañana de todas maneras, pero en rigor el dólar estuvo prácticamente en los valores del arranque de la semana, 40,50 en el mayorista, donde además hay mucha diferencia, ¿no? Porque cuando vas a vender te pagan 38,50. Sí, ¿no? En el minorista. En el minorista, sí. Y ahora, las reservas, hoy 300 millones puso el Banco Central. Ayer también. También, y las reservas están abajo de los 50.000 millones de dólares, ¿no? 3.500 millones de dólares de reservas entre salida de depósitos, cambio de la situación de las reservas y la intervención, 3.500 millones de dólares de reservas saliendo. ¿No? Y bueno, porque por eso la clave es el acuerdo con el fondo, la discusión política, el presupuesto, que prácticamente se ha convertido en un torneo de lobby, a ver quién zafa de que le aumenten los impuestos, ¿no es cierto? Más o menos la cosa está así, pero bueno, está con nosotros Beto Valdés, como siempre, que es nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Vamos a tener una larga mesa en este primer bloque. Tenemos hoy una comunicación con Joaquín de la Torre, una de las espadas políticas de María Eugenia Vidal, que tenía que estar con nosotros hoy aquí, pero está con el lío ahí de la toma. Está en La Plata porque está tomado el Ministerio de Economía por ATE y la delegación de Astillero Río Santiago en La Plata. Y para hablar de lo que está pasando en la calle, en las empresas, con el empleo, los efectos del ajuste, hemos traído, yo diría, al más crítico de la familia Urtubey, que es José Urtubey, miembro de cúpula de la Unión Industrial. Ha sido muy severo, históricamente, casi diría yo, con la administración Macri, ¿no? Sí, es cierto. Más severo que su hermano, más severo que su hermano gobernador y que su hermano senador. Senador, exactamente. Que, bueno, vamos a ver qué opina Beto del tema, ¿eh? Está muy bien, vamos a charlar con Beto. ¿Qué dice, profe? Bienvenido, buenas ¿Cómo les va? noches. ¿Cómo va? Muy bien. Es cierto, es cierto. ¿Es así? José Urtubey, ¿es el más crítico de los Urtubey? Sí, es el halcón dentro de la familia Urtubey. Sí, señor, ahí anda por ahí atrás de cámara. Exactamente. Así que ya. Porque el gobernador, hoy por hoy, bueno, Berna le dedicó esa famosa frase, que está más cerca de Macri que de Perón. Y Rodolfo Urtubey es un hombre moderado en el Senado. Pero no rompe con Pichetto, para nada. No, para nada. Y de alguna manera acompaña o representa muy bien a su hermano el gobernador en el Senado, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos, digamos? Efecto político de los cuadernos, Beto, en términos, digamos, pues bueno, por supuesto las noticias son impresionantes, el procesamiento de Bonadío y el pedido de prisión preventiva a Cristina, 538 páginas, ¿no? Realmente parecería, incluso la declaración de José López es realmente muy impresionante, ya se conocieron los detalles, pero bueno, ese es el terreno judicial
que veremos cómo se sigue moviendo. Hay mucho para charlar de esa cuestión. Desde lo político se puede decir, en primer lugar, que, a ver, en el oficialismo fue una muy buena noticia después de semanas muy agitadas, donde evidentemente dominaba el dólar, la recesión y la inflación. Cualquier otra cosa ya tranquiliza, y más cuando perjudica a la oposición, fundamentalmente el kirchnerismo. Vos fijate que estamos hablando de un fallo o digamos un escrito muy largo con muchos procesamientos, donde también está Ángelo Calcaterra, el primo hermano del presidente. Yo creo que también perjudica en algún punto o ponen un brete al llamado peronismo republicano, federal, todo lo que... Peronismo perdonable, como le dice Jorge Asís. Porque en alguna medida, si siguen apareciendo tantas pruebas tan contundentes, y bueno, protegerla a Cristina va a tener algún costo político, ¿no? Bueno, pero a ver, terminamos con el oficialismo. Nosotros decíamos que ni siquiera el procesamiento de Ángelo Calcaterra es algo que preocupó en el oficialismo porque vino bien. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Además está en categoría arrepentido. Está bien, pero procesado. Está bien, pero eso si sos arrepentido, se garantiza una pena menor. Claro, que se reduce la pena, entonces... No, es una pena menor. No, se reduce un tercio. Un tercio, claro. Bueno, eso exacto, eso significa que no vas preso. Y porque cualquiera de los delitos, incluso el más grave, tiene con un tercio que da... Claro, por eso hubo una carrera, carrera de arrepentidos. Pero por eso muchos, una de las grandes sorpresas de Bonadío es que a estos que fueron arrepentidos los pone dentro de la asociación ilícita. Claro, exactamente. Los eso generó ruido. Como integrantes de asociación ilícita, cosa que para los abogados defensores... Es como que no les creyó... porque, a ver, si vos sos miembro de una asociación ilícita es porque pagás coimas y estás de acuerdo. Que participaban, ¿no? Es como que pagás coimas y no que haces aportes electorales. Me parece que ese es un dato interesante. O sea, en alguna medida, la corrupción de Estado, la corrupción de los funcionarios, se ha puesto en el mismo nivel que la corrupción de los empresarios. Sí. Es decir, la corrupción de Estado está en el mismo nivel que la corrupción privada, por decirlo. El rol de unos y de otros. Cosa que no es el criterio. Es decir, acá sí habría dos demonios, digamos. Claro. Está la teoría, acá sí rige. Se acepta. En este caso rige la teoría de los dos demonios. Es políticamente correcta, incluso. Claro, acá rige la teoría de los dos demonios, donde hay dos demonios. Como efectivamente es cierto, probablemente. El sector privado y el sector estatal. Ahora, en el caso de la violencia de los 70, ahí rige la teoría del demonio único. Entonces, solamente se juzgó, como corresponde, a los funcionarios del Estado, pero el terrorismo privado no se juzgó, digamos. No, más bien eran unos chicos inocentes. No, eso está bien, no todo el mundo piensa eso. Eso fue un relato, digamos. Pero, ¿cómo? ¿Desde el Estado? Está bien, pero, durante 12 años desde el Estado se pensaba así. Está bien, pero la justicia no dijo eso. La justicia directamente... Y la justicia sí, también. Porque vos fijate, hace un mes ni siquiera se le dio la posibilidad a la familia Larrabure, con uno de los responsables de su asesinato, ni siquiera se le dio la posibilidad de juzgarlo. De juzgarlo en función de que son delitos que no prescriben en el mundo. Sí. Pero en Argentina no. Pero es muy interesante las dos varas. Volvamos ahora, entonces digo, hay un tema de los cuadernos que sí le preocupa al gobierno, que es esto que vos hacías referencia, es decir, que haya un desgaste sobre el peronismo federal y que paulatinamente a Pichetto se le haga muy complicado. Me decían en fuentes oficiales, no sea cosa que nos vayamos de mambo y que Cristina vaya presa. Ese es, para los estrategas electorales de Cambiemos, dicen que sería el peor escenario, porque Cristina no es Lula y no va a dirigir una campaña o tener un candidato, no es Perón tampoco. Acá hay un tema súper interesante, por supuesto, estamos lejos todavía de las elecciones, pero acá hay que recordar que, según la Constitución, el que tiene 40% de los votos, si el segundo tiene 10 puntos menos, vamos a suponer Cambiemos 41 o 40,1, 40,01. Si el segundo tiene 30, 29, 30 también. 30 también. Entonces no hay segunda vuelta. Ahora, para que esa diferencia existiera, y bueno, tiene que haber dos peronismos. Claro. Porque si hay un peronismo compitiendo,
Y es muy difícil que se produzca esa situación, ¿no? Y tiene que haber un peronismo, o sea, dos peronismos. El que sale segundo, claro, pero el tercero competitivo. Exacto, claro. Ese es el otro elemento. Un poco lo que pasó con Massa en alguna medida. Pero recordemos que Massa sostuvo su caudal electoral de las PASO a la primera vuelta con el fallecido de José Manuel de la Sota, después de ganarle en la interna, claro, y estuvo arriba de los 20 puntos. Hoy nadie de Argentina Federal mide 20 puntos. Claro, igual me parece que tampoco hoy no hay escenario de pensar en que el candidato hoy Cambiemos no está en 40. No esté arriba de 40, bueno, ¿no? Que Macri esté arriba de 40. Todo depende cómo vaya la economía. Bueno, no, hoy decimos. La fotografía actual, incluso de los últimos sondeos, es un oficialismo que mantiene, casi como Cristina, mantiene un bastión electoral, una base electoral, que son entre 25 y 32 puntos aproximadamente. Interesante la referencia que hacíamos, porque en alguna medida, hasta donde yo sé, José Manuel de la Sota fue muy importante en la decisión de Sergio Massa en el 2015 de no bajar la candidatura. En un momento dado, Massa quería bajar la candidatura. Y dicen que fue de la Sota que le dijo, si bajás la candidatura gana Scioli y gana Cristina. Es decir, que de la Sota, si esto fuera cierto... estratega ahí. Claro, pero tuvo mucho que ver con el triunfo de Macri contra Scioli. Y fíjate que Macri ni siquiera fue al funeral de la Sota. Cosa que realmente ha llamado la atención a comentaristas políticos, al mundo político en general, ¿no? Sí, sí, llamó la atención. Una distracción. Sobre todo por Córdoba. Una distracción del presidente. Sobre todo por Córdoba. ¿Por qué? Porque de la Sota, evidentemente, era Gardel en Córdoba. Cada vez que se presentaba de candidato, era muy difícil ganarle, ni hablar las veces que se postuló a la gobernación. Y teniendo en cuenta que Córdoba ha sido el bastión central de Macri para no solo ser presidente en el balotaje, sino hacer una excelente elección el año pasado, en las legislativas. Entonces es como que se daban las dos cosas, una foto de unidad nacional y a su vez también quedar bien con los cordobeses. ¿Por qué? Porque ahí hay voto compartido. La gente que quiera de la Sota y que lo quiere Schiaretti, es decir, en las nacionales votan Cambiemos y en las provinciales Unión por Córdoba. Es que la verdad que de la Sota en realidad prácticamente ha sido de lo mejor que tuvo el peronismo en los últimos años, digamos. Es decir, ha sido un dirigente, pero bueno... hay un plano ahí de respeto y humano que también me parece que deja en una posición muy flaca al presidente, un cariño especial a la querida Candelaria, obviamente, a la querida y a toda la familia. Bueno, señora, hablemos un poco de economía. Hablemos un poco de economía y del presupuesto, ¿no? ¿Qué sabemos? Y el presupuesto ahí, bueno, las variables que tiene ya las hemos escuchado. La única manera de que el presupuesto tenga 23% de inflación y es con un dólar planchado, la posibilidad del atraso cambiario de los años electorales. Sí, o por lo menos que no siga subiendo, claro, si ya subió una troja. Claro, el año que viene era prácticamente imposible de pensar porque no hay dólares para generar atraso cambiario, decían algunos economistas. Bueno, claro, ahora el presupuesto quizá habla de eso, ¿no? De planchar el dólar el año que viene. Ahora hay mucha incertidumbre sobre eso, ¿no? Mucha dificultad sobre eso. A propósito de los dólares, en este momento está cayendo una lluvia, una tormenta tremenda sobre la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una gran noticia, porque hoy escuché que la Bolsa de Rosario advirtió que hace 60 días que no llueve en la zona núcleo. Y es el momento de la siembra de la sojita y el maíz, y es el momento además para darle más fuerza a lo que va a ser el rinde del trigo. Y más que hoy bajó fuerte el precio de la soja. Bueno, claro. Por abajo de $300. Exactamente, ¿no? Así que presupuesto. Yo vi una... No, la verdad no leí todo el presupuesto, pero vi sí un detalle que me llamó la atención, que es que en un momento dado se dice algo así como que se autoriza al Poder Ejecutivo a llevar las retenciones hasta el 33%. Sí, habla de margen para las retenciones liberado, habla de margen liberado para reestructuración de deuda, ¿no? La reestructuración de deuda hoy estaba permitida solamente si es para mejorar las condiciones.
Bueno, ahora ese renglón de solo para mejorar las condiciones se borró y desapareció. Pero ¿y cómo sería cómo va a ser una reestructuración para empeorar las condiciones? Pero quizá para una situación de estiramiento de plazo y demás, pero que no necesariamente sea tasa más baja. En la Argentina ha pasado. No, lo que está reconociendo probablemente es que tenga que haber reestructuración de deuda sin necesidad, sin posibilidad de bajar tasa, tirando plazo, pero no bajando tasa. Hay algunos, cambios impositivos varios dando vuelta, ¿no? Sí, claro. Pero eso aparentemente está fuera del presupuesto. Bueno, va a ir como aparte ahí dando vuelta, pero hay 4.500 páginas de presupuesto más los anexos, un comunicado, un mensaje de 120 páginas. El mensaje del presupuesto normalmente tiene la mitad de eso. Ahí como hay una cantidad de páginas para que todos tardemos en encontrar la letra chica, me parece. Ahí, y también para los diputados y los senadores. Para que todos tarden en encontrar la letra chica. Porque como decíamos la semana pasada, un punto en coma te cambia absolutamente todo. Exactamente. Hay una discusión planteada alrededor del tema de los impuestos a los bienes personales. En realidad es el impuesto al blanqueo, ¿no? O sea, el impuesto sobre cuentas o activos de argentinos que fueron blanqueados en el exterior. Hasta donde yo sé está discutido el tema de por qué les cobras a unos y no a otros, digamos. Pero yo he escuchado que hay argumentos de que hubo antecedentes en Argentina o de tasas diferenciales o de... Ahí, hasta donde sé, el gobierno va con bienes personales a negociar algo que ya sabe que le va a entregar a la oposición. Sabe que el Frente Renovador lo va a correr con bienes personales por el 1% a los capitales offshore, a los bienes offshore. Entonces, a los bienes en el exterior, lo que va a contraproponer el gobierno es que sea 1% para todo el mundo. Ahí está muy... Acá en el presupuesto, decía 0,75, decía pasarlo de 0,25 a 0,75. Vos decís que va a ir a 1. Es lo que pide el peronismo. Es lo que hay margen, es hasta donde hay margen, me parece. Pero ahí lo interesante es que Duhovne no está de acuerdo. Duhovne no está de acuerdo, pero hay voces adentro del gobierno que sí están de acuerdo con eso. No, porque son conscientes de la relación de fuerzas. Vos fijate, finalmente... Las voces más políticas, Rogelio Frigerio, Monzó y los radicales. Saben que es un esquema, una posibilidad de negociar. Ahí Gustavo Lopetegui, que está teniendo bastante influencia en esto de la letra chica del presupuesto, y Nicolás Duhovne se oponían duramente a eso, ¿no? No, Duhovne es consciente, más allá de que él no fue el protagonista, de un golpe más a la credibilidad, es decir, a la famosa seguridad jurídica. Claro, pero en este caso, justamente, claro, Duhovne es un flanco político muy abierto ahí, porque ¿qué van a decir? Como él tiene... como tiene la plata afuera. Bueno, pero puede ser... Una tontería total. Pero ese puede ser uno de los argumentos de su portazo a fin de mes, como dicen algunos, que viene acumulando broncas. Yo lo que sé es que Duhovne quedó muy molesto con el presidente después de todo el episodio del fin de semana y todo el manoseo que hubo con que el presidente lo llamara. Concretamente, que lo hayan rifado. Sí, claro. Esa sensación de que lo rifaron. Y ojo que, digamos, Duhovne tampoco es una persona que no tiene dónde caerse muerto. Obvio. Te quiero aclarar. Sí, obvio. Y además, esta cosa de ofrecer su cargo sin que, estando él en funciones. Claro, una cosa fue lo de Frigerio. Trascendió que o no sé si es que llamaron del Fondo Monetario o Duhovne hizo llamar como para advertir, mirá, las negociaciones con Duhovne. Está con esta persona. Cuando termine la negociación, hagan lo que quieran. Incluso se habla de un mal tono en la conversación que mantuvo después del famoso discurso del presidente Macri con Lagarde, ¿no? Que fue en un tono, no cayó nada bien. O sea, esto demuestra la buena onda que tiene este fondo, ¿no? Si le hubiera tocado de la Rúa, mamita, todavía era presidente. Bueno, eso también explica, eso muestra, claro, las grandes diferencias que hay con el 2001, ¿no? Por supuesto, la economía no tiene contratos en dólares en forma tan rígida, rígido que te hacen cambiar todo. Se puede devaluar, vaya si se puede, digamos. Y al mismo tiempo, y claro, el mundo es otro. Es decir, ¿te acordás quién era? El secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Habla de los plomeros. La plata de los carpinteros. Y de los plomeros. Los plomeros.
Acá tenemos, bueno, esta historia con Trump, la sensación era secretario del Tesoro de Bush. Claro, de que hay algo, digamos, muy potente en la decisión de Trump de respaldar a la Argentina, que creo que es, digamos... la carta que está ahí dando vuelta, ¿no? Hay una cuestión estratégica. Y esto es lo que me parece que ha cambiado, o que le ha puesto en alguna medida un límite al derrumbe de los bonos argentinos, que ya estaban a valores de default, ¿no? Sí. Y realmente no parece que vaya a haber un default. Y esto da, si los mercados empiezan a convencerse, como parecían convencerse esta semana, por supuesto hace falta que se clarifique cuánta guita va a venir, cómo va a ser, qué va a hacer el Banco Central con las reservas. Primero que se haga el presupuesto. Sí, yo te diría que para los mercados hoy el tema fundamental es el acuerdo. El preacuerdo ya se puede decir. Pero, hoy podemos decir que tenemos presupuesto. Pero, ¿qué importancia tiene el presupuesto? Si ya te enchufaron una devaluación de 50%, te metieron las retenciones, van a subir los impuestos. No, bueno, la mirada que hay el presupuesto no solo en el fondo, menos, la mirada que hay no solo en el fondo, sino también en Wall Street, es que verlo al presidente Macri más fortalecido y sobre todo el otro elemento que es muy importante, siempre frente a aquello que dicen que Cambiemos no sea un interregno entre dos populismos o entre dos peronismos, que el peronismo aparezca jugando bien. Eso es una lectura y es algo que se mira con muchísima atención. Volvamos al tema cuadernos, si les parece, porque hay algunos pequeños detalles de la vida empresaria que a mí, por ejemplo, me llamaron la atención, ¿no? Básicamente es el caso de Luis Bednaza. Luis Bednaza es uno de los ejecutivos más importantes de la Argentina, pero no es el dueño de la compañía, ni siquiera creo que es accionista. Entonces, y resulta que lo han procesado a Bednaza, pero a los dueños de Techint ni siquiera los llamaron a declarar. Y zafó Zabaleta. Cosa que no ocurre. Claro, en los otros casos, por ejemplo, en el caso de Poblete de Hidrovía o de Calcaterra y Sánchez Caballero, claro, ahí los dueños se presentaron en el juzgado y dijeron, no, che, mirá, no se agarren con esto, soy yo. Es el caso de Calcaterra. Y en ese caso, el doctor Bonadío, lógicamente, dijo, bueno, ya a confesión de parte, relegó de prueba. En el caso de Techint, daría la sensación que Bednaza está asumiendo él la responsabilidad. ¿O no? Bueno, ¿cómo? ¿Y si no? No lo sabemos. Claro. Bueno, no lo sabemos, digo, desde el punto de vista porque... Pero eso es algo raro. Es raro y genera muchas suspicacias. Puede ser que la mayoría de la gente no sabe quién es quién, pero en el mundo, digamos, en el mundo informado... Hace mucho ruido que Roca no haya sido procesado. Hay un punto, o sea, Paolo Roca nunca fue citado siquiera. Ni siquiera. ¿no? O sea, y sobre todo después de su confesión... Todos los dueños de las empresas fueron a Comodoro Pi. Hubo un viernes en el que... ¿Cómo? Roggio, claro. Pero sobre todo después de su confesión pública. Bueno, exacto. Ahí evento de Stornelli lo tendría que haber, señor, venga para acá. Evento de AEA, reunión de AEA a la que va el presidente Mauricio Macri. Va Macri y de alguna manera valida o defiende a los empresarios en esa situación. Paolo Roca dice... Luis tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, obviamente, deslindando un poco su responsabilidad. Sí, pero eso es relativo. Una declaración que probablemente sea absolutamente planificada por un abogado. No, puede ser, supuesto. Pero ahora, es muy difícil. Ese día, es como la obediencia de vida. No, absolutamente. Bueno, exacto. Ese día, todo el día de Comodoro Pi se preparó para recibirlo a Paolo Roca. Todos los periodistas estaban en alerta, fueron todos para allá, móviles de la televisión. Pero digo, fue un rumor. Nunca llegó. Nunca hubo una oficialización de que iba a ir. No, exacto. No, que se esperaba una presentación espontánea. Muy interesante la historia que cuenta Pescarmona para entender el modelo político, ¿no? De lo que fue la era Kirchner. Cuando Devido, esto lo cuenta Pescarmona, es decir, cuando Devido le dice, vos necesitas un socio, y le dice, nosotros tenemos que tomar acciones en tu compañía, y creo que es el hijo de Pescarmona que le dice, no, pero mira, nosotros... porque el día de mañana ustedes no van a estar y qué sé yo, y Devido dice, pero nene, no entendiste nada, nosotros de acá no nos vamos nunca. O sea, no nos vamos nunca más, claro. Tema que está por verse. La historia argentina es larga, Hubo gente que no iba a volver más
y que 30 años después volvió, ¿eh? El propio Néstor Kirchner. Acuérdense Néstor Kirchner cuando fue el conflicto con el campo y él llama a la Plaza de Mayo y ¿qué dice? Volvimos, ¿vieron? Después de 30 años volvimos. Hacía referencia obviamente a el conflicto de Perón con los montoneros en 1974. Claro, exactamente. Fíjate que incluso Cristina, muy interesante, ¿no? Cristina cuenta que el bastón presidencial que tenían en la casa era el de Campo. Era del tío. Pero dice que se lo había dado la familia Campo. La familia Campo. En honor, obviamente, a la reivindicación. Y toda esa construcción política de reivindicar a esa generación, por eso después la juventud pasa a ser la Cámpora, ¿no? Exactamente. A instancia de Dante Bullo. Y por eso también se hace referencia, vos fíjate, José López hace referencia siempre al dinero de la política. Es decir, como para autoindultarse y entre ellos no hablar de que son una banda de ladrones, entonces entre ellos hablaban no es para de esto, comprarme un auto caro. Claro, es la plata de la política. Y eso es para defender mis ideas. Y eso es bien setentista. Es el fin justifica los medios. El fin, que es... Pero para. ¿Vos te pensás que José López no manejaba plata de la política? Pero por supuesto. Pero por supuesto. Y que hay intendentes de todos los colores políticos. Pero naturalmente. Que se lo llevaron. Pero es importante que el dinero del choreo se llama plata de la política, lo cual habla muy mal de la política, que la política es algo para enaltecer. Yo digo que va mucho más allá a la utilización que se le dio. Acordate, en los 80 se decía que era por si venían los militares, que se ganaba por un golpe. Eso no me acordaba. Claro, eso te lo decía todo el peronismo renovador. Eso no me acordaba. Decía, cuando sale el libro de Berbisky y lo de Manzano, decían, no, bueno, se roba para la corona, pero también se roba por si vienen los militares para la revolución, para la clandestinidad. Ahora era todo el relato kirchnerista, pero convengamos que la plata de la política... salvaje. Claro, exactamente, vos ganas la derecha. Exacto, la revolución conservadora. La plata de la política es y será un tema central de consenso. Mirá lo que fue la revolución conservadora. Ni el blanqueo laboral se pudo aprobar. Bueno, vamos a la inflación, señora. Sí, bueno, la inflación Usted tiene un dato, por eso le tiro. Sí. Después te quiero contar una cosita del dólar que dice Marina del Poyeto en el informe que publicó hoy también. Vamos al dólar. No, las dos cosas. La inflación. Sí. Hay dos consultoras ya que hablan de una inflación que puede tener en septiembre un 7%. El IPSIS, que dice que después de la medición de sus 2 primeras semanas, la aceleración de los precios puede llevar la inflación bastante por encima del 5 y no descarta ese número. Y Marina... Claro, porque en definitiva el famoso pass-through o lo que, digamos, el impacto de la devaluación en los precios no es de golpe, porque tampoco da la plata para convalidarlo. Pero lentamente el que puede, es decir, el reacomodamiento de precios y el pase a precios de la inflación es permanente, digamos. Absolutamente. Y ahí lo que dicen, o lo que dice Marina del Poyeto es, después de ir a una velocidad cuando el dólar va en abril de 20, 21, 23, 25, 28, la empresa va despacito viendo ese 26, 28 como un tope, ¿no? Cuando da el salto a 40, todo el mundo para, durante 2 días no vende y después corrige fuerte porque sabe que está demasiado atrasado, ¿no? Está en un producto vendiendo... Esa es la famosa inflación reprimida. Está en un producto a 23 pesos y está necesitando pasar a un dólar de 40, ¿no? Sí. Así que hubo una aceleración muy fuerte de traslado de precios en las primeras 2 semanas y acelera ahí a ese valor. Y el informe de Econview, de la consultora que dirige Marina y que dirigía Miguel Bain, dice una cosa interesante sobre el dólar. ¿40 es alto o es bajo? Y dice 40 mirando tipo de cambio real, mirando el dólar de la salida de la convertibilidad, mirando el dólar del cepo y demás, es un dólar alto. Claro. Ahora, financieramente, después de la pérdida de reservas que hubo, sin saber cuánta plata viene... nadie vende. Claro, cuánta plata viene del Fondo Monetario, cuánto de esa plata se va a poder usar o no el Banco Central, nadie se anima a decir que 40 es un dólar caro. ¿Y tenemos idea de si las noticias del Fondo Monetario van a ser el próximo viernes, el próximo lunes? Vos decís que hasta que no haya presupuesto, pero el presupuesto, en el mejor de los casos, va a estar en noviembre, Beto. Octubre, fines de octubre. Es ¿El presupuesto?
Y 10 de octubre, perdón, noviembre. 10 de octubre hay sesión en la Cámara de Diputados. Y luego va a venir todo el mismo trabajo en el Senado. El peronismo, por eso digo, ya hay presupuesto. Va a hacer todo lo posible para demostrar que no sea un trámite express, que tienen voluntad, pero tampoco están regalados. Y de alguna manera lo que le ocurrió al sindicalismo en estas últimas horas, que fue hoy otro de los temas realmente importantes. Hoy se levantó una reunión, teóricamente. Exactamente. Ayer a las 20 horas aproximadamente, Jorge Triaca, flamante secretario de Trabajo, junto con su ministro, el ministro de la Producción, Dante Sica, llegaron a un acuerdo para hacer una reunión en la previa del paro que se viene de la CGT, que es el día martes. Entonces, la intención, vos fíjate, esto te demuestra cómo Triaca sigue y conoce, es un gran conocedor de la interna del sindicalismo, cerró. Hacerlo en sanidad. Si hay un lugar anti-Moyano. Anti-Moyano es donde más lo detestan a Moyano. Por Carlos Hueso Campo y por Daer, uno de los triunviros. ¿No? Ahí se turnan. Claro, pero en sanidad, viste, se podía haber hecho en empleo de comercio o en sanidad. Y también la presencia estaba garantizada de Acuña y Daer, dos de los triunviros. Después, obviamente, el trío negociador de los independientes, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez, y no iba Juan Carlos Smith, el integrante del triunvirato, que no, digamos que no coincide con la mirada muy negociadora que tienen estos sectores. Eso había llamado la atención. Recordemos que la presión del moyanismo debe ser tal que antes de la reunión tuvieron que salir públicamente los sindicalistas que negocian, que les gusta negociar o que incluso miran con poca simpatía y poco entusiasmo el paro que se viene, diciendo esta reunión no condiciona bajo ningún punto de vista, el paro se hace sí o sí. ¿Por qué se cae la reunión? Y porque evidentemente Smith no quería ir, los iba a dejar pegados a ellos. La interpretación que tenía Smith y el moyanismo es que sacarse una foto a 72 horas, 90 y pico de horas de un paro nacional, un paro de 24 horas, era como hasta contradictorio, porque vas con buena onda y después le parás con los tipos que te reuniste. Así que atención, porque me parece que hay que mirar muy bien, por un lado, cómo va a ir avanzando el moyanismo, que son los que sí están decididos bajo ningún punto de vista a negociar nada con el gobierno, y qué campo de acción, qué curso de acción tienen los hombres que no quieren ir al paro, que van como diciendo, vamos, hacemos que empujamos, pero que no tienen ningún interés y no creo que haya alto acatamiento en esos sectores, pero en definitiva la interna sindical sin definir y un problema para el gobierno. Pero el transporte se suma, ¿no? Sí, sí. No, van eso todos. le va a garantizar obviamente, un siempre. impacto fuerte al paro. La clave, una vez más, los judiciales Roberto arrancan Fernández. Antes, ¿no? Arrancan el viernes. Arrancaron el martes pasado los judiciales. ¿Ya tuvieron paro el martes pasado? Cuando cae lo de Lorenzetti. Bueno, pero no pararon todavía. Arrancaron la movilización Julio Piumato empezó sus medidas de fuerza contra el golpe de Estado contra el compañero Lorenzetti. En esos términos. La relación de Piumato con Lorenzetti era muy buena. Muy estrecha, pero, claro. ¿cómo? Lorenzetti sigue en la corte. Sí, sigue. Algunos dicen que no saben hasta cuándo. Bueno. Porque se va a sentir muy incómodo. Va a ser una especie de jarrón chino, como se dice de los expresidentes. Porque imagínate, después de que cambió la onda, hubo un cambio sustantivo y en definitiva... me parece que más que un golpe, ahí lo que hubo fue una cama. ¿No? Sí. Es más parecido a una cama política, Willy. Sí, es la política. Él hizo política durante esta década y evidentemente lo durmieron, lo agarraron en Orsay. Pero el dato interesante es mirarlo a Rosenkrantz. De aquí en más creo que va a liderar una corte muy interesante desde el punto de vista de la doctrina. Y atención con el no pagar impuesto a las ganancias, los jueces, al Poder Judicial. Bueno. Ahí empieza a haber un consenso, sobre todo conscientes del nivel de desprestigio
que tiene la justicia, ese es el fastidio que genera. 9.000 millones de pesos. Casi 10.000. Domingo sacamos la cuenta, muy buen trabajo 9.000 millones de pesos sale el impuesto a las ganancias al Poder Judicial, definido por quién, por ellos mismos. Nosotros decidimos que nosotros no pagamos. Una acordada de al igual que un corte montón anterior. de provincias donde los empleados públicos pagan restringido el impuesto a las ganancias por decisión del gobernador. Por eso digo que hay que mirar con atención la próxima reunión, no la próxima reunión. Si hay consenso, dicen que Rosenkrantz, claro, es nuevo, no pertenece a la corporación, a la familia. Perfil bajo. Le gustaría liderar una especie de movida de transparencia y de hacer un sacrificio. Si al campo le piden un sacrificio... Se va a poner a toda la justicia en contra. ¿Cómo? Empezando a Piumato. Que puede ser eso. Volvé Lorenzetti. Ahora, a propósito del muy buen trabajo que hicieron el domingo con Jorge Lanata respecto de la Argentina de los curros y todo esto, claro, hoy veía un tema menor, por supuesto, pero es para matarse de risa. Se armó un escándalo, aparentemente, porque el menú de la Casa de Gobierno pasó de 80 a 100 pesos. Yo creo que, digamos, los salarios, hasta donde yo sé, en la Casa de Gobierno son bastante generosos, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué hay que pagar? Es obvio que alguien pone la diferencia. Sí, claro. ¿Cómo haces una cosa? Digamos, que me digan dónde hay un restaurante que puede comer por 100 pesos. Claro. Entonces quiere decir que alguien se está subsidiando el históricamente almuerzo. Fue así, Ni siquiera los de comida rápida, ni siquiera los de comida rápida se come el menú entero por 100 pesos. Hay que también... sobre todo con el kirchnerismo, ¿te que Moreno decía... Bueno, porque empezó a Moreno en esa época. día, la amiga Julieta Tarrés un día tuvo la picardía de entrar al comedor del Ministerio de la Secretaría de Industria y dijo, los precios de Moreno acá adentro no están, entonces a partir de eso lo empezó a regular. Exacto. Pero si hay que poner todo, si no se salva a nadie, digamos, es un poco injusto. Bueno, por supuesto. Es un detalle que digamos, llama la atención. Nadie quiere y por supuesto, y ojo que es un numerito. Hoy estuve con los del vino, con la Corporación del Vino. Entre los reintegros y la quita de... y las retenciones a las exportaciones, 80 millones de dólares. ¿80 millones de dólares? A todo el sector. ¿A todo el sector? Bueno, viste que ahí no es que son empresas gigantescas. Y no venían bien, aparte. Por eso te digo. Entonces, viste, es decir, de esto vamos a hablar con José Urtubey en el próximo bloque, que es integrante de la UIA está ahí además armándose, ¿no? De cara a la discusión del presupuesto. Sin duda que es así. Hay que mandarle un gran abrazo, por supuesto, a toda la colectividad judía, porque se está celebrando en este momento el Día del Perdón, el Yom Kippur, que es obviamente la fiesta más sagrada de la colectividad, pero que es muy interesante, más para los no creyentes incluso. A mí siempre me gusta esta historia de que Dios perdona al que verdaderamente se arrepiente. No es que uno dice, bueno, disculpame, no. Hay que realmente arrepentirse. Yo no soy creyente, pero me gusta esa historia. O sea que muchos de los cuadernos se van a ver. Uno tiene que arrepentirse de verdad de las macanas. Claro. No decir, sorry, disculpame. No. Con eso ya está. Y no, viste que el político argentino se arrepiente mucho de la manera de, si te ofendí. Sí, si te ofendí. Si te ofendí. A eso no los va a perdonar. El querido Pedro Estier, una leyenda del mercado financiero, gran amigo, siempre recordaba un chiste, ¿no? Decía, bueno, acordate, Willy, que Dios perdona los pecados, no las deudas, ¿no? Bueno, señora. Tenemos que decirles antes de ir a la primera pausa del timón que Telecentro es tu mejor opción con nuestro nuevo Full Pack 50. Te damos 50 megas de internet Wi-Fi para que puedas navegar a la mayor velocidad en todos tus dispositivos, además con televisión digital, con más de 70 canales HD y la app de Telecentro Play que te permite ver televisión y miles de series y películas con tu celular, en tu tablet, donde vos quieras. 2.500 minutos de telefonía fija para que puedas hablar todo adentro del mismo plan sin parar, como si todo esto fuera poco. Además, con Telecentro Wi-Fi Zone podés usar y conectarte al gratis en más de 7.500 puntos Wi-Fi en toda la ciudad sin gastar los datos de tu plan, de tu celular. Podés usar
todos los datos de las zonas Wi-Fi de Telecentro. Solo 1.496 pesos finales por mes, lo podés pedir hoy y te regalan HD gratis por 9 meses. 9 meses de HD gratis. Llama ahora al 6380-0000 o ingresa en telecentro.com.ar. Así que ahí recordá, 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Bueno, muy bien. ¿Estamos en Twitter, señora? Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, en todas las redes sociales con el nombre de El Timón TV, @ElTimonTV. Pueden encontrarnos en todas esas redes sociales, cortes del programa, fotos del programa y en YouTube después. Sí, acá fotos que saca el señor Fabieri durante el programa. Pueden ver ahí también el resumen del programa después de que termine. Pero después de la pausa, el señor José Urtubey, no se vayan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoGear disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Fundación UADE, una gran universidad. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos en el segundo bloque de El Timón con José Urtubey. Lo hemos presentado como el más crítico hoy de la familia Urtubey, pero la verdad que desde su posición de miembro de la Unión Industrial Argentina ha estado bastante severo en general con una economía difícil, obviamente, José. Gracias por invitarme. No, muchas gracias. Un placer estar acá en este programa. Un gran amigo, obviamente, de muchísimo. Mira, más que severo, y lo venimos hablando ya hace 2 años y medio, en ese momento y actualmente también muy preocupado por cómo se encaraba. Lo que pasa es que antes era muy difícil. Yo me acuerdo de la primera discusión con Prat Gay que tuve, cuando él sostenía que el tipo de cambio ya estaba a 15, yo le decía gran parte de la economía está informalmente establecida y está a 9. Bueno, después hablaba del segundo semestre cuando eso era imposible de cumplir. Después todo el camelo de las LEVAC, les dije, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque obviamente si vos trabajás en modo financiero y después los dólares que recibís se van de un día para el otro, tenés el problema que hoy tenés. La reforma impositiva americana, yo no soy un economista, pero sí leo mucho todos los días. La reforma impositiva americana, sumado a las tasas de referencia de la Reserva Federal, era algo que ya era indicativo que iba a pasar. No tenías que ser demasiado lúcido para darte cuenta que iba a pasar. Entonces, todas estas señales que se fueron dando con el correr al principio de los meses, de los años, al principio uno estaba más solo, porque teóricamente veníamos ya hablando... Era toda esperanza. No, y aparte ya no se podía hablar porque era golpista, no se podía plantear nada distinto porque era golpista. Bueno, hoy yo creo que por lo menos la realidad es otra, muestra otra verdad. Y sigo preocupado. Sigo preocupado porque sigo sin ver un plan de gobierno, es decir, seguimos atados a soluciones mágicas, por ejemplo. Grandes pulmotores ahora son el tema del agro, las cosechas que teóricamente van a estar mejor. Te la pongo en duda la del trigo, no sé si va a estar tanto como dicen en diciembre. O vaca muerta, y en donde también digo esas inversiones que seguramente los recursos están y van a venir, pero frente a un desordenado programa económico, no sé cuál va a ser el proceso de timing de esas inversiones. Este me parece que es un poco... ¿Cómo está hoy la economía industrial
contanos un poco a lo Fantino, te digo, para que la gente sepa, digamos, cuál es dónde es vos estás obviamente en el tema celulosa siempre, ¿no? El famoso decime, como dice Fantino. Mira, yo digo, hoy, la primera foto que te comparo es, hoy versus el 2015, estamos 6 puntos abajo en actividad industrial todavía. Pero tu compañía, ¿a quién le vende? ¿Vende para hacer el papel? ¿Para qué vende? Sí. No, y hago papel. Y haces celulosa, la famosa celulosa, la de la bolsa, por supuesto, la histórica, digamos. Por supuesto, tuvimos 2 años y medio muy complicados, porque obviamente se armó la tormenta perfecta, porque vos tenías la importación de productos de bienes de consumo del exterior, mientras tanto habías colapsado el mercado interno, no había financiamiento, alta presión tributaria, y eso te llevaba a un desorden, obviamente, con un proceso inflacionario todavía en vigencia. Hoy te diría que el tipo de cambio te pone en una posición diferencial en algún punto. Se supone que las importaciones son más caras, obviamente. Sí, pero no, porque exporto, digamos. No, pero digo, lo que te competía eventualmente. Claro, pero de todos modos es algo que cuando vos trabajás competitividad por tipo de cambio, es algo muy limitado, porque dura poco. No solo dura poco, sino que tampoco estás teniendo en cuenta lo que pasa con otras. Por ejemplo, hoy la cadena de valor en la Argentina, en términos de pago, está peligrando. ¿Qué es la cadena de valor? Y bueno, yo te digo, todos mis proveedores, en términos de pago, aquellos que en algún punto me pagaban, yo les pagaba 60 días, ahora les tengo que pagar a 80 días. Ellos, por otro lado, tenían una cadena con otro proveedor al cual también dilatan o empiezan a presentarse determinados concursos en todo lo que es la cadena. Y ahí es donde digo, ¿no? Es imposible que a alguien le vaya bien cuando la economía y estos cambios bruscos generan los desequilibrios que estamos viendo. Yo no conozco hoy en la Argentina ningún sector que le esté yendo bien, realmente, salvo algún sector financiero, pero... Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, el año que viene, sí, acá en algún punto, supuestamente la crisis va a durar 12 meses, más o menos, ¿no? Sí. El ajuste. Está bien, pero a mí ¿quién me asegura que el año que viene, cuando vos tenés una deuda sobre PBI ya superando el 80%, ¿cómo vas a pagar? Si no encendiste motores de desarrollo, ¿cómo vas a pagar la cuenta? Es decir, por hacer el ajuste no necesariamente empezás a estar mejor. En este caso la devaluación agrava la situación fiscal, a diferencia del pasado. Por supuesto. Claro, es muy distinta de otro momento donde te licuaba todo, ¿no? Ahora, José, la UIA mirando el presupuesto, digamos, ¿qué es lo que le preocupa ahí y qué es lo que va a pelear ahí que no ocurra? Sobre todo, me imagino, en términos de impuestos, porque hay un sacudón de impuestos para el sector empresario que va a ser pesado. Mira, pelear es un término complicado, porque nosotros venimos diciéndolo como institución hace ya también un par de años cuál era nuestra posición respecto al plan económico o al no plan económico. Ahora, vamos al presupuesto. Vos tuviste una retardada reforma impositiva a fines del año pasado. Y digo retardada porque debió haberse hecho el día 1, no después de ganar las elecciones. Retardada. Donde ya tenía un gradualismo a 5 años. Sí. Pero mientras tanto tenías tarifas que no tenían un gradualismo a 5 años. Tuviste ejercitándolas cada 3 meses. Y tenías una política monetaria que no tenía una tranquilidad de gradual de 5 años, sino que tenía una ansiedad de días o de horas. Entonces, todo ese desequilibrio, teóricamente iba a venir una reforma impositiva que ibas a poder empezar a compensar determinados tributos, por ejemplo, el impuesto al cheque con ganancias, venían también ingresos brutos, venían determinadas posiciones de ajuste por inflación en los balances de las empresas. Todo eso quedó en veremos. Claro, el ajuste por inflación, olvídate, todo ya está blanqueado. Está blanqueado. Claro, después de una brutal devaluación. Exactamente. Con lo cual sigo tributando en el aire. Me pasó con una pyme en Salta que me dice... yo creo que va a haber una catarata de presentaciones en la justicia. Ya hay 90 casos en la Corte o en la justicia, reclamando el ajuste por inflación, porque eso es impuesto sobre impuesto. Estamos en un nivel de presión impositiva arriba del 50-60%. No te quepa, y eso es impuesto en el aire, es decir, por algo que no es ficto, porque vos no podés amortizar bien tus activos, con lo cual... Para que la gente lo entienda, siempre hacemos el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, compré un campo en $1 millón,
lo vendí en $600.000, perdí 400, pero para la FIP soy millonario, porque los $600.000 de ahora... En $1.000.000 que valía. Que valía, suponete uno, no importa. No importa, valían dos. Y cuando lo vendo, entonces tengo que pagar sobre la pérdida. O sea, haber perdido plata hay que pagar igual, porque lógicamente aquí se vive en pesos, ¿no? Y eso es una preocupación, porque la verdad que quedó dilatado esa posición que debería empezar a generar algo de competitividad. Porque yo me vuelvo a la pregunta, más allá del ajuste, que alguna pantalla te indique que mejoró el déficit en la Argentina el año que viene, que la inflación en vez de ser al 42 va a ser al 23, no sé cuánto será cuando dice. Pero mi pregunta es, vos en términos de competitividad, ¿seguís teniendo una fuerte carga tributaria? ¿Seguís teniendo falta de financiamiento? ¿Tenés capacidad ociosa en un 40, 45% ya en la Argentina? Los costos laborales no salariales. Costos laborales no salariales. No sé por qué el año que viene me tendría que ir mejor que este. Esta es mi pregunta. O lo pongo en consideración de decir, ¿es la mejor hoja de ruta que la que estamos eligiendo para salir? Ahora, José, si vos eras crítico y efectivamente en algún caso tuviste razón al principio, hoy parece todo mucho más difícil. Hoy, si no se pudo hacer... Pero mi mayor crítica era porque estábamos yendo a esto. Es decir, esto es como que veníamos... Nosotros en el gobierno anterior ya veníamos de 3 o 4 años de caídas o estancamiento. Te lo pongo en esta gráfica. Es decir, suponete que ahí está el abismo. Los pueblos para mí no se equivocan nunca. Cuando eligieron el cambio, estuvo el cambio. Y está perfecto. Ahora, ahí tenés el abismo. Había que empezar a dar la curva y acá el gobierno aceleró. Entonces, sí, por supuesto que desde el día... 3 meses que pasó el gobierno, cuando empezaron a tomar ese tipo de medidas, yo empecé a levantar la mano para decir, está el abismo, dobla porque esto no va así. Y hoy el margen de maniobra, como vos decís, es mucho más chico. José, ahí hubo se habla mucho del consenso del gobierno, de la dificultad del gobierno para generar consenso político, ¿no? De la tensión que pone siempre el gobierno de Macri para sentarse en una mesa con la oposición. ¿Cómo es esa relación en este contexto de la economía y de crisis con los empresarios? ¿El gobierno tiene un canal de diálogo abierto, escucha? Sí, para mí lo tiene y lo hemos tenido siempre, es decir, es de buenos modales, siempre hemos tenido, no hay represalias. Yo en el gobierno anterior, vos sos testigo, con Moreno he tenido problemas públicos claro. de frente, es decir, pero en ese sentido tienen diálogo. El problema es que es ponerse de acuerdo, es decir, el presidente en nuestra conferencia industrial el otro día nos decía, bueno, ahora con el aporte que están dando con el impuesto al comercio exterior, ya se pueden sentar en la mesa chica, es decir, como tienen derecho a hablar. Bueno, yo pensaba, pero señor, si supiese los 9.31 que vengo pagando hace décadas, y más que encima venimos perdiendo, como te dije la foto, 6 puntos de actividad industrial abajo que el 2015, creo que desde el día 1 tengo la Beto, la última de Beto. ¿Qué tal, José? Beto, querido. Recién hablabas de la Unión Industrial, de las expectativas. Cuando se fue Francisco Cabrera y llegó Dante Sica, se había generado una enorme expectativa en la UIA, en los sectores que incluso lo han frecuentado. No hablo por su gestión, pero evidentemente no tiene la llegada o la inserción que pensaban ustedes inicialmente. Yo creo que no tiene mucho margen de maniobra, es decir, la macroeconomía hoy es la que domina la situación. Claro. Él está en una cartera donde es microeconomía, donde lo que puede aportar son sobre determinados sectores. Si la macro no te permite, te lo doy en un ejemplo, más allá de que tengo una muy buena impresión sobre Dante Sica. Asume y a la semana va a visitarnos a la UIA y hablando en nombre del gobierno nos dice que no se iban a tocar los reintegros a las exportaciones y que las tasas de referencia del Banco Central no podían estar más de 30 días. Yo salgo de la reunión, me agarra la prensa y lo digo, bueno, estoy muy contento por la posición. A la semana se redujeron un 66% los reintegros a las exportaciones y las tasas estaban al 40, ahora están al 65.
José, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias. Un abrazo grande a toda la familia. Gracias. Bueno, antes de irnos a la última pausa, si elegiste un viaje, un vuelo de esos económicos que tienen 1000 escalas y te volvés loco buscando Wi-Fi para conectarte y amortiguar un poco la espera, bueno, olvídate. Ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas y con solo 620 pesos por mes. Podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras en la Argentina, llamadas, mensajes y la conexión a internet, usar tus datos completamente gratis, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Así que con o sin escalas viajás, no te preocupes, usás tus redes y aplicaciones sin problemas. Roaming América incluido desde 620 pesos por mes solamente con Claro. Bueno, vamos, corte urgente y ya venimos. Y bloque de Chimentos. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo. ¡Acá! ¡El 10% de propina no está incluido en la cuenta! ¡Pero tenés que ganar! Laburar acá cuesta el doble. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos haces las cosas. Hay un laburante, hay un toro. Che, ¿quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Glade automático decora todos mis ambientes, dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. La luna en tu balcón me llevó a tu puerta, pero no estaba abierta. La cantidad incorrecta de confianza, la cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Dos vidas separadas que se unen para comenzar una nueva historia. Llena de dulces momentos y dulces fragancias que dan vida a una nueva vida. Amor, tenemos una fragancia para eso. Glade. Nueva fragancia placer floral y frutos rojos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? El nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conócelas. Creado solo por Glade. S.C. Johnson. En el medio de la montaña nunca hay señal. Por eso usamos más las piernas que el celular. Los seguidores nos siguen a pie. Y si hay una duda, no la buscamos en Google. Actor, 9 letras. El que usa pollera. Le voy a preguntar a mi vieja. Vitalidad, eso que Eco de los Andes despierta en vos. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade.
S.S. Johnson, una compañía familiar. La cantidad incorrecta de precalentamiento. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. En invierno, todo lo de afuera se muda a casa. Living que se hacen estadios. Alfombras túneles. Amigos, compañeros, vecinos. Bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.S. Johnson, una compañía familiar. Con la nueva fórmula de Raid podés actuar más rápido. La nueva fórmula de Raid ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. ¿El doble de rápido? Raid, protección experta para mamás exigentes. S.S. Johnson, una compañía familiar. Dos vidas separadas que se unen para comenzar una nueva historia. Llena de dulces momentos y dulces fragancias. Que dan vida a una nueva vida. Amor, tenemos una fragancia para eso. Glade. Nueva fragancia placer floral y frutos rojos. S.S. Johnson, una compañía familiar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, muy bien, señoras y señores. Último bloque del timón. Ya viene Fabián Llanola, señora. Sí, un saludito, un agradecimiento a la gente de Cogear, productos capilares para la caída del cabello, de una pyme argentina que toda la semana se llevan nuestros invitados. Así que agradecimiento a ellos. El martes que viene nos encontramos. Buena suerte para los dos caballeros porque se operan los dos en esta semana. Sí, el programa de la semana que viene está en mis manos. Una chica joven. Yo soy, sí, por suerte, mira, la salud que me brota. Bueno, nos encontramos la semana que viene. El señor Coan presente. Chao. Fue una producción de 4D Producción.